En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Un día más de estos santos ejercicios y en una semana tan especial que nos dé ánimos entonces esta Semana Santa que vivimos, para seguir profundizando en esta tercera semana de los ejercicios, donde buscamos confirmar los propósitos, es decir, rubricar, asegurar con la fuerza de estos ejemplos que nos da el Señor, lo que hemos prometido, lo que nos hemos propuesto en el plan de vida, o lo que nos estamos proponiendo, que nos ayude, que nos siga iluminando la vida del Señor con una luz del todo particular, ya que de los pasajes de su dolor y de su cruz nos vienen las mayores de las luces para nuestra vida. Va a decir el Padre La Palma hablando de la pasión del Señor. Por cualquier parte que la miremos, ya sea por parte de la persona que padece, ya sea de las cosas que padece, ya del fin porque las padece, es la cosa más alta y la más divina y secreta que ha sucedido en el mundo después de que Dios lo creó, ni sucederá hasta el fin de él. Esto tan grande, tan alto, tan secreto, tan divino es lo que estamos meditando nosotros ahora, que nos anime y sobre todo para pedir mucho al Espíritu Santo y a nuestra Madre del Cielo que interceda, porque enamorarnos o no de la cruz de Jesús es en definitiva enamorarnos de Cristo o no enamorarnos de Él. O se lo ama a Cristo en cruz o no se lo ama, como dijo un gran santo, si mal no recuerdo fue San Rafael Arnaiz. La petición siempre va a ser dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que pasó por mis pecados, que he hecho por Cristo, que hago por Cristo, que he de hacer y padecer por Cristo. Con esa intención, con esas ganas, nos adentramos en la contemplación. Yo voy a ir relatando algunas cosas y vamos a pasar algunas imágenes mientras voy relatando. Ya ustedes con tantos días de meditación pueden con mucha libertad ir haciendo como mejor les parezca, seguramente ya lo están haciendo así. Un detalle, quien se haya atrasado o haya empezado después los ejercicios de los que empezamos en la fecha del 17 de febrero, pueden adelantar y hacer estas y no hacerse problemas si se retrasan un poco más en las que quedaron, pero en Semana Santa conviene meditar la pasión de Jesús, ¿sí? Volvemos entonces a la última parte del juicio civil. Se había enterado entonces Pilatos de que nuestro Señor era de Galilea y lo manda entonces a Herodes. Vemos aquí en el mapa cómo de la torre Antonia, de la fortaleza Antonia, es llevado a lo de Herodes, el camino que realizó, de ida y de vuelta, siempre con humillaciones en el camino, en la visita de Herodes, por supuesto. Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande, que gobernaba en tiempos del nacimiento de nuestro Señor y decretó la muerte de los inocentes. Y a su vez, Herodes Antipas era tío de Herodes Agripa, quien fue el que dio muerte a Santiago, el apóstol, y hubiera hecho lo mismo con Pedro si un ángel no lo hubiera liberado en la cárcel. Era el tetrarca de Galilea desde el año 4 después de Cristo. Era un hombre que vivía con la esposa de su hermano, es decir, en adulterio público, con Herodías, y tenía miedo también que Jesús fuese entonces la reencarnación de Juan, que le decía que lo que estaba haciendo estaba mal. Bueno, y Herodes era un hombre que confundía la magia con la religión, un hombre saduceo, no creía en la resurrección de los muertos, un hombre obviamente de vida licenciosa. Y el Señor lo toma como para jugar, ¿no? Para que el Señor haga, en definitiva, que para él haga un milagrito, como un bufón más, pero de una categoría más alta, ¿no? Cuando Herodes vio a Jesús se alegró mucho, pues hacía largo tiempo que deseaba verle, por las cosas que oía de él y esperaba presenciar alguna señal que él le hiciera. Lucas 23:8. Fulton Sheen dice: el Salvador, que nunca había obrado un milagro en beneficio propio, no haría ahora ninguno con objeto de librarse, ¿no? El Señor
no le contesta nada. Le preguntó con mucha palabrería, pero él no respondió nada, ¿no? Un hombre mundano, un hombre hablador, y Jesús callado, en silencio. Jesús con el contacto con el pecado directamente, seguramente no tenía ninguna autoridad sobre él, tampoco porque los estaban juzgando en Jerusalén, no en Galilea. El Señor calla, ¿no? Hablábamos ayer el misterio del silencio del Señor. Y también el mismo Jesús nos había dicho en Mateo 7:6 está esto, que no le tiremos perlas a los cerdos. Sí, es decir, y también lo dice él, no deis lo santo a los perros, ¿sí? No sea que lo pisoteen y vuelvan contra vosotros y os despedacen. No quiere decir esto que uno no tiene que predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo, sino que hay que ser prudente, no con la prudencia de la carne que quiere evitar dificultades, sino con la prudencia sobrenatural. Jesús aquí no habló, cayó, no se prestó a ese juego, aunque ya venía humilladísimo. Eso no, porque no lo veía, por supuesto que convenía, que era necesario para la redención. Y nuestro Señor fue muy ejemplar para nosotros en cómo trató a los fariseos. Nosotros no tenemos que ser tontos, ser buenos y amar al prójimo y estar dispuesto a dar la vida por el prójimo no significa ser tontos. El Señor nos va a recriminar, ¿no? Los hijos de este mundo son más astutos en las cosas del cielo que los hijos de la luz. Como dice, no sean tontos, ¿no? También nos dice el Señor que tenemos que ser astutos como serpientes y sí, también sencillos como palomas. Cuando le vienen a preguntar a Jesús algo y le dice, el Señor les responde a los fariseos, bueno, díganme, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y ellos se van al costado, se acordarán del pasaje, y se preguntan, ¿y qué respondemos? Si decimos que es de Dios, nos va a decir, bueno, ¿por qué no lo siguieron? Y si decimos que es de los hombres, la gente se va a enojar. Bueno, y dice, no sabemos, no respondemos. Y Jesús dice, yo tampoco le respondo. El Señor nos da ejemplo entonces de que, como va a decir Fulton Sheen, la religión no debe ofrecerse a todos, sino únicamente a aquellos que son de la verdad. Cuando uno no sabe si es de la verdad la persona o no, bueno, la ofrece por supuesto a todos. Pero entiéndase la idea, seguramente ya me entienden, de que uno tiene que ser prudente también en estas cosas. Bueno, entonces Herodes, ¿qué hace? Con su guardia, después de despreciarle y burlarse de él, puso un espléndido vestido y lo remitió a Pilato. Se dice que es una vestidura brillante, algunos hablan de que fue una vestidura real judía, blanca, ¿no? Como si fuera así como de rey, pero burlándose, por supuesto. Aquel día, Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. Como el mal une. Es una unión bastante accidental, pero es un misterio de la iniquidad, como dirá San Pablo. Uno ve en la vida de hoy en día cómo muchos movimientos que no coinciden en muchas cosas se aunan en contra de Cristo, en contra de la verdad. Es esto. Un detalle no menor que vale la pena recalcar, Lucas 23:10. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándole con insistencia. No paraban en ese... Estaban encarnizados en hacerlo morir al Señor. Entonces vuelve a Pilato y Pilato lo manda a flagelar. Va a decir Mateo y Marcos que la flagelación fue como algo previo a la crucifixión, pero Lucas y Juan nos dejan más claro de que fue una manera de evitarle la crucifixión al Señor. Lo que decíamos ayer, de que no hizo nunca lo que debía hacer, puso medios, y en este caso un medio dolorosísimo y atroz que podría haberle traído la muerte tranquilamente a Jesús, como a tantos otros les ha pasado en la historia. Leemos a Lucas. Y les dijo, me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo le he interrogado delante de vosotros y no he hallado en este hombre ninguno de los delitos de que lo acusáis. Ni tampoco Herodes, porque nos lo ha remitido. Nada he hecho, pues, que merezca la muerte, así que le castigaré y le soltaré. ¿Sí? Nada hecho y lo castiga. ¿Por qué lo castiga? Con un castigo que digo tranquilamente lo podría hacer morir. En otro lugar, no encuentro en él ningún delito que merezca la muerte, así que le castigaré y le soltaré otra vez. Bueno, y para comentar esta parte del Evangelio, vamos a hacer uso de lo que es llamado el quinto Evangelio,
que es la sábana santa, la santa síndone, es decir, el lienzo que recubrió el cuerpo del Señor cuando fue sepultado. San Juan Pablo II va a decir, la reliquia más espléndida de la pasión y de la resurrección es la sábana santa. La sábana santa, reliquia extraordinaria y misteriosa, es un testigo singularísimo si aceptamos los argumentos de tantos científicos de la Pascua. ¿Sí? Testigo singularísimo de la Pascua, de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Testigo mudo, pero al mismo tiempo sorprendentemente elocuente. Interesante, dice el Papa, si aceptamos los argumentos de tantos científicos. La ciencia hoy en día, el mundo se llena la boca de ciencia, ciencia, ciencia. No importa nada la ciencia. O sea, la ciencia no tiene nada de malo, al contrario. Pero como el mundo ha dejado de lado la verdad, entonces como no importa la verdad, la ciencia se manipula a gusto y piacere. Entonces, en la historia nunca ha sido tan claro de que en la concepción hay una vida distinta a la madre y nunca se ha negado tanto eso como ahora. ¿Para qué sirve la ciencia en ese sentido? Lo que pasa es que la ciencia ha olvidado la ciencia con mayúscula, que es la ciencia que lleva a Dios. Las universidades fueron creadas por la Iglesia para que se estudie acerca de Dios. La teología era lo primero que se daba y todo iba unido a eso, al uno con mayúscula, a Dios. Hoy, ya lo hemos dicho, en la universidad pasa absolutamente lo contrario. Entonces, si no hay amor a la verdad, ¿la ciencia qué es? ¿De qué sirve? No estoy haciendo un discurso contra la ciencia, sino que no nos creamos nosotros que el mundo realmente respeta la verdad cuando hace uso de la palabra ciencia. Porque acá, por ejemplo, si los científicos fueran concordes con la verdad, tendrían que admirarse de este milagro que es la sábana santa. Un milagro constante, ya vamos a decir algunas cosas. Y tantos otros milagros que hay. El manto de la Virgen de Guadalupe. Pero claro, es que no importa la verdad. Entonces alguien que me diga, ¿cómo va a importar la ciencia si no importa la verdad? En otro lugar dice el Papa, lo que importa al creyente es que la sábana santa es un espejo del Evangelio. La imagen tiene una relación tan profunda con cuanto los evangelios cuentan de la pasión y muerte de Jesús, que todo hombre sensible se siente interiormente tocado y conmovido al contemplarla, ¿no? Dijo eso el Papa luego de haber estado arrodillado venerándola a la Santa Síndone. Algunas imágenes entonces, esta Santa Síndone que se encuentra en Turín, recurría entonces al cuerpo del Señor, ahí lo tenemos completa. Y ahí tenemos entonces la parte de adelante del cuerpo de Jesús. Es un milagro, no se sabe cómo está marcado ese cuerpo del Señor. Nadie sabe, no se puede explicar. Está como quemado, pero nadie puede quemar algo de tal manera que quede así marcado y que tenga relieve, milimétrico, pero tiene relieve. Un estudio de la NASA logró hacer esto, es decir, reproducir con el relieve el rostro de nuestro Señor. Una perfección. Además, cuando fue el momento de que quedó grabado el cuerpo de este hombre, que nosotros sabemos que es Jesús, en la sábana santa estaba en el aire, porque los glúteos y demás no estaban apoyados en nada. Y eso está clarísimo, científicamente más que comprobado. Bueno, y lo que queremos detenernos sobre todo es esto, la flagelación del Señor. Nos trae datos muy claros y realmente estremecedores de lo que el Señor sufrió. Por eso Mel Gibson no es para nada exagera en la película de lo que Cristo sufrió. Es más, por supuesto, siempre nos quedamos cortos, porque por más que Jim Caviezel estaba 7 horas maquillándose, haciéndose maquillar, que obviamente era un sacrificio para él, nunca podrá un latigazo quitarle las carnes a una persona en las cámaras, ¿no? Pero obviamente está muy bien logrado, por eso nos impresiona tanto esa parte. Pero obviamente está mostrando de muy buena manera lo que fue, lo que el Señor sufrió. Un estudioso habla de 45 minutos de flagelación, siempre guiándose por la sábana santa. 45 minutos. Esta columna se encuentra en la iglesia de Santa Práxedes en Roma, que es la columna que la tradición atribuye a aquella donde se apoyó el Señor para ser flagelado. Aquí un esclavo con las marcas de una flagelación.
La del Señor fue peor. Esta escultura está hecha en base a la sábana santa, tomando entonces como modelo todo una llaga. El Señor estaba desnudo cuando fue flagelado. Eso se ve porque, por ejemplo, en los glúteos, las heridas tienen la misma profundidad que el resto del cuerpo, es decir, no tenía nada puesto. Y se encarnizaron especialmente con la zona pélvica, con todo lo doloroso que eso conlleva y la humillación. Y dice San Alfonso María de Ligorio: oh adorable Salvador mío, para expiar nuestros pecados y sobre todo los pecados de impureza, que son los más frecuentes entre los hombres, habéis querido ver despedazada vuestra carne purísima. El rostro del Señor también fue flagelado, esas marcas de sangre que tiene arriba. La crueldad y lo que ha sufrido el Señor en este castigo no lo podemos ponderar. Era algo que no se hacía un romano, era un dolor que realmente era una carnicería. Él podía repetir con el Salmos 27, 18, mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Vamos a leer un párrafo de un estudio de la sábana santa. Los ejecutores del castigo eran expertos, con un conocimiento, crueldad y maestría absoluta. Sabían bien lo que hacían, consumando el hecho casi milimétricamente a lo largo de todo el cuerpo, región glútea, piernas, pecho, vientre, sin dejar apenas espacio entre golpe y golpe, sobre todo en la espalda. Solo se ha perdonado un sitio, la zona del pecho que cae sobre el corazón. Indudablemente querían evitar la muerte del condenado. Como comentamos antes, se aprecian las claras marcas del instrumento típico utilizado por los romanos para flagelar a un reo, el flagrum taxilatum o flagellum taxilatum de 3 ramales. Este tipo de flagelador es muy especial y es el más contundente de todos. Era tremendamente lacerante, además de realizar su trabajo a abrir las carnes, como en cada una de las puntas de las cintas tenían los mencionados bolos metálicos unidos por un alambre de unos 12 milímetros, con unos pinchitos, en cada latigazo pinchaba y rasgaba la piel, haciendo una carnicería y dejando el cuerpo del reo hecho una llaga en carne viva. Pues bien, notemos esto, se han contado más de 600 contusiones y cicatrices pertenecientes a 120 azotes. Pero sospechamos que fueron algunos, entre comillas, más. Tenemos que tener en cuenta que los brazos de la Síndone están quemados a causa del incendio de Camberi de 1532, que los lados del cuerpo no aparecen marcados en ella, que los antebrazos y manos cubren parte del vientre y la pelvis y que el cabello cubre parte de la espalda central superior. Cuesta poco imaginar que fueron bastantes más. Como vemos, el ensañamiento fue de una crueldad extrema al estilo puramente romano, sin límites, ¿no? Los judíos daban 39 azotes, ¿no? 45 minutos flagelándolo, según los estudios, ¿no? El 60% del cuerpo aparece lesionado con este castigo, impactando en unos 300.000 receptores nerviosos. En este tipo de flagelación, además de las heridas, se pueden causar hematomas, equimosis, petequias, sufusiones, necrosis muscular con hiperpotasemia, posibilidad de arritmias graves o de coagulopatía vascular diseminada. Puede sobrevenir la muerte luego de los cuadros provocados por el castigo, quedar las entrañas al descubierto o dejar lisiados para siempre a los torturados. Quienes padecen enormes traumatismos sufren la hemólisis de la sangre. La hemoglobina no es procesada por el hígado y la sangre se carga de bilirrubina, que fue un elemento encontrado en la sangre de la sábana en gran cantidad. Filón cuenta que una parte de los judíos alejandrinos mandados a azotar por orden del prefecto Flaccum murieron allí mismo y otros, solo tras larga enfermedad, lograron recuperarse. Realmente
El Señor quedó vivo porque tenía que quedar vivo para morir en la cruz. Y nosotros entonces, metiéndonos en la historia, estando allí, viéndolo sufrir por nosotros, podemos repetir con San Pablo: cumplo con mi parte lo que falta, la pasión de Cristo, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:24, ¿no? Esa misteriosa cita de San Pablo que ya citamos ayer. Digo misteriosa porque, claro, en sí mismo a Cristo no le falta nada a su pasión. Él ya está, sufrió todo lo que hacía falta y demás, porque sus méritos son infinitos. Pero está lo que me toca a mí, que yo tengo que sufrir. Y que de algún modo entonces falta la pasión de Jesús, porque me toca a mí. No tengo que rehusar la cruz. Mi gran problema por el cual peco, por el cual no soy santo, por el cual no me decido a caminar hacia Dios de verdad, es que no me abrazo a la cruz. Lo hemos dicho ya, ¿no? Dios quiere que muchos sean santos, lo dice San Juan de la Cruz, pero los prueban algunas cosas y los haya débiles, flacos, y no los prueben otras. Es decir, le manda una pequeña cruz y no la resistimos. De ahí lo importante de meditar estos grandes misterios de la vida del Señor. Detengámonos todo lo que podamos, entonces tratemos de meternos en la historia, de ver a Jesús flagelado, hecho toda una llaga. También miremos todo esto con los ojos de María Santísima, que nos puede ayudar muchísimo, porque, como decíamos ayer, nadie entendía lo que estaba pasando tanto como ella, nadie sufría tanto como ella. Salmo 38, tengo las espaldas ardiendo, no hay parte ilesa en mi carne, estoy agotado, deshecho del todo, rujo con más fuerza que un león. Salmo 128, sobre mis espaldas metieron el arado y alargaron los surcos. Pueden quedarse tranquilamente meditando y contemplando esto y dejar lo que sigue para después o incluso en otro momento. Realmente estamos hablando de misterios que en sí mismos dan para mucho, sí. Yo paso al siguiente misterio de dolor, que es la coronación de espinas del Señor. Pilato, va a decir Juan 19:1, entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Bueno, la coronación de espinas es un invento hecho para Jesús. No se conoce en la historia que nadie haya sufrido ese castigo. No se conoce. No fue una corona exactamente, fue un casco. Se juntó toda la corte, por lo menos unos 125, para burlarse de él. Lo desnudaron nuevamente, le vistieron una clámide púrpura, le hicieron una corona de espinas como un casco, le pusieron una caña en la mano derecha. Después de disfrazarlo de rey se burlaban, le escupían en la cara, le daban bofetadas, le pegaban con la caña. Bueno, asistir ahí, como esclavitos indignos, a este rito profano, sacrílego de coronación del Señor para burlarse de él. Ave Rex Iudeorum, nos salve, Rey de los judíos. A Dios hecho hombre y todo por nosotros. Y reflectir una y otra vez. Contemplemos a Cristo, Rey de burla, ¿no? Se nos presenta vestido de púrpura tal como lo vio Isaías. ¿Por qué está rojo tu vestido y está tu ropa como la de aquellos que pisan la vendimia en el lagar? Por eso Jesús es para la iglesia el esposo de sangre, como dice el libro del Éxodo 4:25. Bueno, y ahí verlo al Señor, y ahí ver nuestras humillaciones, hasta qué punto las aceptamos, bueno, todo lo que es importante que tengamos que sacar de fruto de acá, que es mi vida puesta a trasluz con la vida de Cristo, su vida iluminando mi vida. La desproporción de nuestras cruces comparado con la de Él no son nada, y sin embargo cómo nos cuesta, cómo nos quejamos. Y eso que nosotros somos los culpables y Él es el inocente, nosotros somos hombres y Él es Dios. Y así entonces Pilato, con el Señor destrozado, hecho una llaga, coronado de espinas, así se lo presenta al pueblo. Mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él.
Salió entonces, eso está en Juan 19, 4 y 5, salió entonces Jesús fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Dícele Pilato, aquí tenéis al hombre. Sí, el famoso ecce homo, he aquí al hombre. Pilato quiso ver con sus propios ojos cómo le había dejado el castigo de los azotes que le habían condenado. Lo había entregado a que hicieran lo que quisieran con el Señor. Y Pilato, con un puro sentimentalismo, no con ninguna convicción, porque después lo manda a matar sin problema, se lo presenta entonces a los judíos, ¿no? Ecce homo significa mirad a aquel que me habéis presentado como pretendiente al reino de los judíos. ¿Cómo está? Que no parece ya ni rey ni hombre. Me ha conmovido el verle porque parece que no cabe afear más la figura humana. Como diciendo, no tengan miedo, no pasa nada. Eso es lo que intentó. Pero con la frase también dijo mucho más. He aquí al hombre, ecce homo, así había quedado el hombre por el pecado. Esa es la figura del nuevo Adán, después del pecado del primer Adán. Podemos ver los efectos del pecado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios esté sufriendo todo esto por mi culpa, ocupando mi lugar? Miremos nosotros a Jesús. No parece el mismo a quien conocíamos. Aquella figura fuerte y bien plantada se ha encogido y encorvado. Parece como si le hubieran arrancado a zarpazos las carnes de todo el cuerpo y tiene más de esqueleto sangrante que de figura humana. Aquella cabeza sangrada es una tempestad de tormentos, un revoltijo de cabellos y espinas empapado en sangre. Bueno, podemos seguir contemplando, pero háganlo ustedes con el estar presente. Dejemos a Pilatos y miremos también al Padre Celestial, que nos presenta también a Jesús y nos dice, ecce homo. Ved acá al Hijo del Hombre, al hombre típico, al restaurador del linaje, al Redentor del mundo. Este es el Hijo mío, el amado, en quien tengo puestas mis complacencias, Mateo 17:5. Así he amado al mundo que le he entregado a mi Hijo unigénito, Juan 3:16. A él que no conoció pecado, va a decir San Pablo con frase intrépida, fuerte, muy verdadera sin duda, 2 Corintios 5:21, a quien no conoció pecado, por vosotros lo hizo pecado, a fin de que vinieseis a hacer justicia de Dios en él. Lo hizo pecado. Isaías 1:6, no se hallaba parte ilesa en él desde la punta de los pies hasta la cabeza. Salmo 22:18, puedo contar todos mis huesos. Isaías 52:7, fue ofrecido en sacrificio porque él mismo lo quiso y no abrió su boca para quejarse. Conducido será a la muerte sin resistencia suya, como va la oveja al matadero. Ciertamente, Isaías 53:4, él ha llevado nuestros padecimientos y se cargó con nuestros dolores, mas nosotros le reputamos castigado, golpeado de Dios y humillado, pero fue traspasado por nuestros pecados, quebrantado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Isaías 56. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. Mi rostro no hurté a los insultos y salivazos. Citas que conocemos probablemente, pero que tenemos que ver con ojos nuevos, con realismo nuevo, verlos como involucrados nosotros en todo eso, como causa, porque es por mi culpa, como efecto, porque es por amor a mí. Y el mismo Jesús nos dice también, ecce homo, aquí me tienes, soy tu Redentor y por eso me ves esposo de sangre. Soy el hombre tal cual el pecado lo ha dejado, la imagen del pecado, fealdad y sufrimientos. Soy tu maestro que te enseña la santidad, más con la práctica que con la palabra. Soy tu rey que te ha convidado a venir conmigo a la conquista de todo el mundo y de todos los enemigos y así entrar en la gloria de mi Padre. Se acordarán de Cristo Rey. Ya ves cuán adelantado voy por el camino de la pobreza, de la humillación y del dolor. Acuérdate que quien quisiere venir conmigo, de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena también me sigue en la gloria. Deseo llegar hasta el fin, porque hasta allá va mi amor. Dolores de amor engendran amor de dolores. Lo presenta entonces Pilato y la gente sabemos que no aceptó, que no se conmovió, sino que pidió
la crucifixión. Tomadle vosotros y crucificadle. Ellos dijeron, nosotros tenemos una ley por la cual debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, temió aún más. Pilato, al hablar de dioses, ¿no?, le dio miedo. Fulton Sheen dice que el ateísmo, el relativismo va unido a la superstición. Bueno, busca alguna que otra cosa más y finalmente, si lo sueltas, no eres amigo del César. Y ahí ya no hubo mucho más que hacer. Porque cuando estaba en juego su puesto, o si se quiere, como de última, su cabeza, su vida, pero prefirió la vida del Señor. Entonces Pilatos, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis. Y todo el pueblo respondió, que ya habíamos evocado, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 1 Pedro 2:21. Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Él que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño, él que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia. El mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. El proceso con el cual el Señor fue juzgado fue injusto. Fue una monstruosidad jurídica, ¿no? Los hermanos Le Mans, en un libro escrito en 1876, que se llama Valor de la Asamblea que pronunció la pena de muerte contra Jesús, hacen notar 27 irregularidades manifiestas, de las cuales la menos grave ya implica la nulidad de la sentencia. Vamos a evocar simplemente algunas, tanto del proceso eclesiástico como el proceso romano, civil. El Sanedrín se reunió en Pascua, cosa que estaba prohibida. Se presentaron testigos falsos y contradictorios. No hubo testigos de descargo, no se dio al reo un defensor. Al responder a una pregunta del juez, el acusado fue abofeteado. Se toma como prueba para la condena una respuesta del acusado y el juez se convierte en fiscal. La respuesta del Sanedrín no se dio por votación. Se celebraron 2 reuniones el mismo día sin la interrupción legal mandada. Cristo fue diferido a la autoridad romana, que los judíos mismos no reconocían como legítima. El tribunal romano no juzgaba cuestiones religiosas. Fue sometido a los azotes antes de la sentencia. El delito del que fue acusado después, de conspiración contra el César, no es pasible de crucifixión, ni siquiera de muerte. Pilato no pronunció sentencia, ibis ad crucem, sino que dijo de algún modo, sí, tómenlo y hagan con él lo que quieran. Después de declararlo inocente, no encuentro en él culpa alguna. Lo mandó al patíbulo. Y después queremos justicia, ¿no? No digo que uno tiene que procurar justicia, pero cuando suframos injusticia y no podamos hacer nada, sepamos que alguien sufrió un poco más que nosotros, ¿no? Lo digo entre comillas y con cierta ironía. ¿Cuánto sufrió el Señor y cuánto tenemos que tratar de imitarlo, ¿no? Los que llegan, va a decir Santa Teresa de Jesús, a la perfección nunca piden al Señor que los libre de tribulaciones y pruebas, sino que las ansían y aprecian tanto como los hijos del siglo aprecian las riquezas, el oro y las piedras preciosas. Saben que especialmente en tiempos de tribulación y tentaciones es fácil enriquecerse. Uno puede decir, bueno, pues yo no quiero tribulaciones y pruebas. Bueno, pues todavía no hemos llegado a la perfección, como dice ella, los que llegan a la perfección. Pero es bueno saber por dónde va el camino, qué es lo que tengo que cambiar de manera de ver, que es sobre todo el sufrimiento, por la relación que tiene con el amor. Acá el misterio está en descubrir relación, dolor y amor. Santa Faustina Kowalska, cuando sufrimos mucho tenemos una gran oportunidad de mostrarle a Dios que lo amamos, mientras cuando sufrimos poco, tenemos poca posibilidad de mostrar a Dios nuestro amor, y cuando no sufrimos nada, entonces nuestro amor no es grande ni puro. Con la gracia de Dios podemos llegar al punto en que el sufrimiento se transformará para nosotros en gozo, puesto que el amor sabe hacer tales cosas en las almas puras. Y hablando de esto, entonces, una anécdota más antes de terminar, de este misterio del amor y del dolor,
y de que cuando se compenetran ambas cosas, la alegría se hace parte del sufrimiento, el sufrimiento parte de la alegría. Yendo una vez San Francisco de Asís, desde Perusa a Santa María de los Ángeles con Fray León en tiempos de invierno y con un frío riguroso que le molestaba mucho, llamó a Fray León que iba un poco adelante y le dijo: Fray León, aunque los frailes menores diesen en toda la tierra ejemplo de santidad y mucha edificación, escribe y advierte claramente que no está en eso la perfecta alegría. Y andando un poco más, le llamó San Francisco por segunda vez diciendo: Oh Fray León, aunque el fraile menor dé vista a los ciegos y sane a los tullidos y arroje a los demonios y haga oír a los sordos, andar a los cojos, hablar a los mudos y lo que es más, resucite al muerto de 4 días, escribe que no está en eso la perfecta alegría. Después de otro poco, San Francisco levantó la voz y dijo: Oh Fray León, si el fraile menor supiese todas las lenguas y todas las ciencias y todas las escrituras, de modo que supiese profetizar y revelar no solo las cosas futuras, sino también los secretos de las conciencias y de las almas, escribe que no está en eso la perfecta alegría. Caminando algo más, San Francisco llamó otra vez en alta voz y dijo: Oh Fray León, ovejuela de Dios, bien que el fraile menor hable la lengua de los ángeles y sepa el curso de las estrellas y las virtudes de las hierbas, y le sean descubiertos todos los tesoros de la tierra, y conozca la naturaleza de las aves y de los peces y de todos los animales y de los hombres, y de las propiedades de los árboles, piedras y raíces de las aguas, escribe que no está en eso la perfecta alegría. Y habiendo andado otro trecho, San Francisco llamó en alto: Oh Fray León, si el fraile menor supiese predicar tan bien que convirtiese a todos los infieles a la fe de Cristo, escribe que no está en eso la perfecta alegría. Y continuando este modo de hablar por espacio de más de 2 millas, le dijo Fray León muy admirado: Padre, te ruego en nombre de Dios que me digas en qué está la perfecta alegría. Supón, le respondió San Francisco, que al llegar nosotros ahora a Santa María de los Ángeles, empapados de la lluvia, helados del frío, cubiertos de lodo y desfallecidos de hambre, llamamos a la puerta del convento y viene el portero incomodado y pregunta: ¿Quiénes sois vosotros? Y diciendo: Somos 2 hermanos vuestros, responde él: No decís verdad, sois 2 bribones que andáis engañando al mundo y robando las limonas de los pobres. Marchaos de aquí. Y no nos abre y nos hace estar fuera a la nieve y a la lluvia, sufriendo el frío y el hambre hasta la noche. Si toda esta crueldad, injurias y repulsas las sufrimos nosotros pacientemente sin alterarnos ni murmurar, pensando humilde y caritativamente que aquel portero conoce realmente nuestra indignidad y que Dios le hace hablar así contra nosotros, escribe, oh hermano León, que en esto está la perfecta alegría. Y si perseverando nosotros en llamar sale él afuera airado y nos echa de allí con villanías y bofetadas como a unos bribones inoportunos, diciendo: Fuera de aquí, ladronzuelos vilísimos, id al hospital, que aquí no se os dará comida ni albergue. Si nosotros sufrimos esto pacientemente con alegría y amor, escribe, oh Fray León, que en esto está la perfecta alegría. Y si nosotros, obligados por el hambre y por el frío y la noche, volvemos a llamar y suplicamos por amor de Dios y con grande llanto, que nos abran y metan dentro, y él más irritado dice: Cuidado si son importunos estos bribones, yo los trataré como se merecen. Y sale afuera con un palo nudoso y haciéndonos por la capucha, nos echa por tierra, nos revuelca entre la nieve y nos golpea con el palo. Si nosotros llevamos todas estas cosas con paciencia y alegría, pensando en las penas de Cristo bendito, las cuales nosotros debemos sufrir por su amor, escribe Fray León, que en esto está la perfecta alegría. Y ahora oye la conclusión, hermano León. Sobre todos los bienes, gracias y dones del Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, está el vencerse a sí mismo y sufrir voluntariamente, por amor de Cristo, penas, injurias, oprobios y molestias, ya que de todos los otros dones de Dios no podemos gloriarnos, porque no son nuestros sino de Dios. Y por esto dice el apóstol: ¿qué tienes tú que no hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido de Él, ¿por qué te glorías como si fuese tuyo? Pero en la cruz de las tribulaciones y aflicciones podemos gloriarnos, porque es cosa nuestra. Y así dice el apóstol: yo no quiero gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea siempre honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A San Francisco a veces se lo suele conocer por ese amor a la naturaleza, el cual tenía, pero no se lo suele conocer tanto por su amor a la cruz.
el cual tenía muchísimo, uno de los santos más enamorados de la cruz, por eso suele estar su imagen con una cruz en la mano. Terminemos con un coloquio. Frente a Cristo abrumado de burlas estamos nosotros. Tal vez queremos seguirlo hasta cierto punto. Por ejemplo, practicando actos de caridad, de devoción, pero corremos la hora de la cruz. Mañana, después, en el próximo ejercicio. Y si nos hemos ofrecido sufrir con Él es solo por cortesía o de palabra, como procede la gente del mundo, pero no convencidos, no con el corazón. Queremos servir a Dios sin pasar por la burla, que venga derecho a nuestras afecciones desordenadas y no nosotros ir a su voluntad. A veces consideramos que no hay que exagerar las cosas, que no hay que ser extremistas. Y así cuando llega el momento del sacrificio nos borramos, lo acompañamos a Cristo mientras nos va bien, pero no hasta beber el cáliz de la pasión. Si es cierto lo que dijimos que queremos afectarnos y señalarnos en todo servicio de este Rey eterno y Señor universal, no debemos espantarnos ni retroceder a la vista de Jesús coronado de espinas y flagelado, que nos invita a participar en realidad del despojo, de la humillación y del dolor. Una y otra vez vayamos al corazón de María, una y otra vez pidámosle perdón a nuestra Madre por lo que ha sufrido, por nuestros pecados. Pidámosle también ayuda, pidámosle que nos dé esa fuerza para animarnos a ser de la bandera de Cristo, para ser dignos de ser de esa bandera, de sufrir algo por el Señor, de tener la gloria. No hay mayor gloria en esta vida que sufrir algo por Cristo, que ella, nuestra Madre, la más sufrida, la más gloriosa, nos ayude a entender esto, nos ayude a vivirlo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.